Los Tassie Boys acaban de descubrir el mayor botín de oro de sus vidas, y la parte más loca es donde sucedió. Se suponía que este tramo del río estaba terminado. Levi ya había trabajado en este lugar exacto 2 veces antes, y ambos viajes lo dejaron creyendo que el terreno había abandonado todo lo que valía la pena encontrar. El lecho de roca parecía agotado, el oro fácil se había ido, y la lógica decía que no había razón para regresar. Pero la lógica luchaba contra algo mucho más fuerte, un instinto que no podía ignorar. Ese instinto seguía susurrando lo mismo. Hay más aquí. No por nuevos mapas, nuevos datos geológicos o algún consejo secreto de otro buscador. Simplemente una sensación construida a partir de años de leer ríos, estudiar el terreno y aprender cuando un lugar todavía parece inacabado. Y cuando Levi finalmente sacó un enorme trozo de oro en bruto de 108 gramos de ese lecho del río, valorado aproximadamente en $9.400 australianos, incluso él pareció atónito por lo que acababa de suceder. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más increíble es lo cerca que estuvo de no suceder nunca. Al principio Levi no esperaba un viaje que le cambiara la vida. Había comenzado a filmar las pequeñas piezas de oro que iba encontrando, porque en ese momento eso era todo lo que pensaba que produciría el viaje. Pequeños copos. Pepitas modestas. Lo suficiente como para que la brutal expedición valiera la pena, pero nada histórico. Luego tomó una pequeña decisión que lo cambió todo. Regresó al suelo cerca de la roca gigante donde antes había encontrado pepitas más grandes, y esa decisión casi expuso algo que nadie había tocado durante generaciones. El momento más importante del viaje no ocurrió donde Levi esperaba que sucediera. Surgió de una sección del lecho de roca pasada por alto que fácilmente podría haber sido ignorada. Una grieta perdida. Una inmersión apresurada. Un momento de fatiga, y el oro de toda una vida podría haber quedado enterrado para siempre. Antes de que algo de eso sucediera, Levi tuvo que sobrevivir para llegar al lugar. Estaba parado al borde de un brutal desfiladero de Tasmania, con un compresor atado a su espalda, mientras el río permanecía oculto en algún lugar debajo. Entre él y esa agua había horas de terreno implacable. Matorral denso que luchaba en cada paso adelante. Descensos empinados fuera de la pista donde un error podría hacer que te resbales. Atascos masivos de troncos que obligaban a desvíos imposibles. Luego vinieron las piscinas heladas. Profundas extensiones de agua helada sin una ruta fácil para rodearlas. A veces la única opción era seguir recto. Cada paso consumía energía incluso antes de que comenzara el verdadero trabajo. Este no era un lugar en el que alguien entrara casualmente. Era un lugar que parecía decidido a mantener alejados a los humanos. Incluso Levi admitió lo incómodas que eran las condiciones. El viento cortando el arbusto. Las interminables subidas a través de colinas de hierba. El castigo físico de transportar equipo pesado a un país que no ofrecía atajos. Se puede escuchar el cansancio en su voz, porque sabe que este paisaje exige un pago antes de devolver algo. Los viejos buscadores vieron el mismo terreno hace generaciones y a menudo dieron la vuelta. Sus herramientas eran primitivas, su transporte se basaba en caballos y equipo manual básico. Sus líneas de suministro no pudieron soportar varios días adentrándose en un desfiladero tan peligroso y aislado. Simplemente no podían alcanzar a lo que ahora accedía Levi. Y es exactamente por eso que este oro sobrevivió intacto durante tanto tiempo. Mientras las generaciones buscaban terrenos más fáciles, este río silenciosamente siguió haciendo lo que los ríos hacen mejor: recolectar y concentrar material pesado en lo profundo de grietas ocultas del lecho rocoso. Año tras año. Inundación tras inundación. Siglo tras siglo. El oro siguió instalándose en lugares a los que nadie podía llegar adecuadamente. Levi descubrió este tramo por primera vez 3 años antes, durante una misión en solitario al desfiladero. Confió en sus instintos y encontró oro auténtico casi de inmediato. Siguieron 2 viajes más con un amigo. Ambos produjeron resultados sólidos. Pero al final de esas visitas, realmente parecía que la ubicación se estaba desvaneciendo. El material más rico parecía desaparecido. Las grietas más evidentes ya habían sido solucionadas.
Todo hacía pensar que el lugar estaba al borde del agotamiento. El propio Levi creía lo mismo. Regresar fue como perseguir un recuerdo en lugar de tomar una decisión inteligente, y sin embargo algo seguía jalándolo hacia atrás. Solo la caminata toma un día entero para llegar al campamento. Su cuerpo recordaba cada dolorosa subida de viajes anteriores, cada cruce de río helado, cada noche de insomnio, cada gramo de equipo atado a su espalda. Antes de emprender el viaje hubo una verdadera batalla interna. ¿Valió la pena? La expectativa realista era pequeña. Quizás unos gramos de oro, quizás una pepita decente si las condiciones se alineaban perfectamente, y las responsabilidades familiares significaban que solo tenía 3 días para hacer que el viaje valiera la pena. Esa presión hizo que la decisión fuera aún más difícil. No estaba jugando un tiempo libre interminable. Estaba arriesgando tiempo lejos de su familia por un lugar en el que ya se había trabajado varias veces. Sobre el papel regresar tenía muy poco sentido. Pero la prospección al más alto nivel implica a menudo escuchar instintos que no pueden explicarse fácilmente. Entonces Levi se comprometió. El compresor cayó sobre su espalda, las mangueras las llevaban sus compañeros, y el brutal viaje hacia el desfiladero comenzó de nuevo. La naturaleza lo recibió exactamente de la misma manera que siempre lo había hecho, con total indiferencia. El matorral fue igual de cruel. Los atascos eran igualmente agotadores. Las piscinas heladas se sentían igual de brutales. Las empinadas subidas castigaron cada músculo de su cuerpo. Al desfiladero no le importaban el optimismo ni las dudas. Exigía el mismo sufrimiento a todos los que entraban. Cuando finalmente se construyó el campamento y se colocó el compresor junto al río, el agotamiento ya había comenzado. Luego los sonidos del aislamiento se hicieron cargo poco a poco. Agua chocando contra la roca. Viento moviéndose entre los árboles. Un silencio tan profundo que solo existe lejos de las carreteras, las ciudades y el ruido humano. El primer día comenzó con expectativas muy modestas. Levi se sumergió en el agua helada con la manguera de su compresor y entró en un mundo completamente diferente. En la superficie todo desaparece. Debajo solo hay agua fría, roca, presión y paciencia. Durante la primera hora de su primera inmersión, sus dedos tocaron algo que instantáneamente sintió diferente. No era polvo de oro fino. No fue un copo diminuto. Era una pepita espesa, pesada y cristalina con un peso innegable. El tipo de pieza que tu mano reconoce antes que tus ojos. Salió a la superficie con incredulidad. Dejó caer la pepita en la sartén. Luego volvió a sumergirse. Y de alguna manera volvió a suceder. Entonces otra vez. Entonces otra vez. No todas las inmersiones produjeron oro. Algunas grietas estaban llenas de arena y piedra de hierro inútiles. Algunas inmersiones terminaron con frustración. Pero la tasa de aciertos no se parecía a nada que Levi hubiera experimentado en 7 años de prospección seria. Los estantes planos del lecho de roca detrás de esa roca gigante eran increíblemente ricos. La corriente del río había pasado siglos empujando material pesado hacia bolsas estructurales ocultas en la roca. Esos bolsillos habían estado almacenando oro silenciosamente de una manera que Levi nunca había entendido del todo durante viajes anteriores. El uso de equipos compresores submarinos lo cambió todo. Ahora podía llegar a lugares que en visitas anteriores apenas habían tocado. Desarrolló un ritmo brutal. Respirar. Bucear. Busca la grieta. Mantenga el mayor tiempo posible. Superficie. Recuperar. Repetir. Cada inmersión revelaba más secretos del río. Grietas ocultas en las paredes. Bolsas profundas en el lecho de roca. Lugares a los que los antiguos mineros nunca tuvieron acceso. Lugares que incluso Levi se había perdido antes sin saberlo. Al final del primer día la magnitud del descubrimiento se volvió imposible de ignorar. Se recuperaron 17 pepitas de oro. No durante semanas, no durante meses, en un solo día. Y lo más impactante fue que el río aún no estaba terminado. La sartén siguió llenándose. El oro siguió llegando. Y Levi estaba empezando a darse cuenta de que tal vez acababa de tropezar con la extensión de terreno más rica que jamás había visto en toda su vida. El hallazgo más importante del día
Rompe todas las reglas que Levy ha internalizado sobre dónde se concentra el oro en un sistema fluvial. En la curva exterior donde la sabiduría convencional en materia de prospección sostiene que el material se barre en lugar de depositarse. Donde la aceleración actual significa que no debería haber nada lo suficientemente pesado como para importar. Una grieta en la pared sostiene una pieza que casi no revisa. Ve lo que parece un pequeño trozo de metal que apenas sobresale del borde de la grieta. No más grande que la punta de un dedo. El tipo de cosas que en una sesión normal se archivan mentalmente como si no valiera la pena contener la respiración. Y luego de la nada, las cosas se llevaron a un nivel completamente nuevo. Pude ver lo que parecía una pieza gruesa de oro atrapada en una pequeña grieta. Al principio tacharlo realmente no lo movió, pero con un poco más de perseverancia se reveló la presencia real de esta pieza. Él cae de todos modos. Bajo el agua rascando el muñón con su pico, nada se mueve en el primer intento. La roca circundante está apretada. Mantiene la respiración contenida y trabaja el ángulo, sondeando los bordes de la grieta, aplicando presión en diferentes puntos a lo largo de la pieza, sintiendo la geometría de cómo se mantiene en su lugar. El ardor en los pulmones aumenta. Él sigue trabajando. Luego el material alrededor de la base de la pieza se desplaza ligeramente, y en ese cambio el contorno completo de la pepita se registra bajo sus dedos antes de que sus ojos tengan tiempo de procesar lo que están viendo. Ancho. Departamento. Profundamente cristalino. Mucho más grande de lo que el trozo de la superficie sugería que era posible. Libera la pieza y sale a la superficie con ella. Lo sostiene en alto y no dice nada por un momento. Es la pieza de oro más extraordinaria que ha extraído de un lecho de roca en 7 años de hacer esto. Y estaba ubicado en la curva exterior en un lugar que 3 años de visitas nunca habían verificado, porque las reglas decían que no estaría allí. Ese hallazgo reescribe permanentemente cómo Levy se acerca a este lugar. El oro aquí no sigue las reglas de los libros de texto sobre curvaturas interiores, geometría actual o zonas de deposición. La minuciosidad significa cada superficie, cada orientación, cada sección de la pared que parece no tiene por qué contener nada. Total del primer día, poco menos de 43 gramos. Eso es más de una onza Troy. Al precio spot actual de dólares australianos, eso es aproximadamente $3.950 extraídos de una sola sesión, en un terreno que ya había sido visitado 2 veces en los 3 años anteriores. Esa pepita de curva exterior. La pieza que casi se queda en la pared. Suscríbete ahora mismo porque lo que sale del canal central el segundo día hace que esa pieza parezca el acto de apertura de algo mucho más grande. La mañana del segundo día. El cuerpo transporta el día anterior en cada movimiento durante el desayuno. Los brazos son más lentos. Las manos se envuelven alrededor de la copa de campamento con la rigidez específica que se obtiene tras horas de trabajo bajo el agua en agua fría. Llegar a las grietas y aplicar fuerza en posiciones que ningún ejercicio de gimnasio replica. La capacidad de contener la respiración que parecía sólida el primer día ya es más corta. Los pulmones llevan el esfuerzo de ayer del mismo modo que lo hacen los brazos. El plan para el segundo día es simple y conservador. Concéntrate en el canal central, la zona que produjo oro espeso a última hora de la tarde anterior. Trabájalo metódicamente. Toma lo que queda, y llame a esto un viaje excepcional. Dice en voz alta que no cree que esté tan rico como ayer. Él realmente creía eso. El canal central, el centro de este río, es una trampa geológica construida a lo largo de millones de años. Las líneas de falla cortan el lecho de roca en ángulos que desvían el material pesado fuera del flujo de corriente principal y lo depositan en bolsas estructurales a lo largo del canal. Los largueros de cuarzo atraviesan la piedra oscura en estrechas costuras blancas que mapean la geometría de la falla en 3 dimensiones. Ironstone se acumula con fuerza en cada canal y grieta. Denso, comprimido.
casi cementado en su lugar por el tiempo, y en un campo de oro de Tasmania. Grueso. La piedra de hierro asentada sobre un lecho de roca fracturada significa una cosa. Mira debajo. El segundo día comienza con hallazgos sólidos medidos. Un trozo grueso en la primera grieta que Levi revisa. Buen peso. Oro auténtico. El tipo de hallazgo que por sí solo sería el punto culminante de la mayoría de los viajes de prospección. Un recolector sólido detrás de un lecho de roca, unos metros río arriba. Filma ambos porque son legítimamente significativos, no porque espere que sean el comienzo de algo más grande. Luego comienza a mover las rocas. Grandes rocas se asientan sobre secciones de lecho de roca en el canal central a las que nunca se ha accedido. 3 años de visitas, 3 sesiones separadas en esta agua, y estas secciones en particular siempre han estado bloqueadas por rocas demasiado pesadas y difíciles de mover en las condiciones de viajes anteriores. Lo extraño de dónde se encontró esa pepita es que estaba en una grieta en la pared de una curva exterior. Ahora bien, esto va bastante en contra de la regla en el mundo del oro, y es un factor importante que explica por qué probablemente me perdí el oro hace 3 años. Pero el viejo dicho dice que el oro está donde lo encuentras, y me recordó lo minucioso que debo ser. Hoy Levi tiene el tiempo, el ángulo de apalancamiento y la paciencia para trabajar en cada uno de ellos. Moverlos bajo el agua es lento. La corriente empuja contra cualquier fuerza lateral aplicada. Los pies en el lecho del río se desplazan bajo el peso aplicado, y el agua fría reduce progresivamente la fuerza de agarre y la duración de cada respiración disponible para el trabajo. Cada roca requiere múltiples inmersiones. El esfuerzo es real y vale la pena inmediatamente. Lo que revela el terreno despejado es extraordinario en todos los sentidos. Canalones profundos cortan el lecho de roca con superficies afiladas y dentadas. La firma física de una falla geológica directamente debajo del lecho del río. Piedra de hierro densa empaquetada en cada grieta y hueco. Compactado hasta el punto de que hay que desalojarlo físicamente con un pico en lugar de cepillarlo con la mano. El sedimento de arcilla fina se deposita en capas a través del paquete de piedra de hierro de una manera que solo se acumula en un lugar con baja turbulencia y alta deposición de material fino durante un tiempo muy largo. Esta es exactamente la estructura que atrapa y retiene el material pesado a lo largo de siglos de flujo fluvial, y ha estado asentado bajo rocas que nadie ha movido hasta hoy. La piedra de hierro sale en capas. Cada capa limpiada expone la de abajo, y cada capa de abajo está más cerca del oro. El primer grupo de pepitas aparece como un conjunto de coronas apenas visibles en el sedimento, solo la parte superior de ellos. El resto de cada pieza se esconde en el material circundante hasta que se elimina. Algunas piezas necesitan fuerza real para liberarse. Otros salen limpiamente una vez que se quita el paquete de piedra de hierro que los rodea. Toda la gama de tamaños está ahí. Desde recolectores sólidos hasta especímenes gruesos que hacen que la sesión de la mañana sea completamente diferente de donde comenzó. Debajo de la piedra de hierro despejada, largueros de cuarzo recorren el lecho de roca en vetas blancas que siguen la geometría de la línea de falla. Debajo de los largueros empaquetadas en densa magnetita negra, 2 pepitas más, se asientan directamente sobre la superficie del lecho rocoso más profundo. Depositado allí por la física del río a lo largo de siglos y mantenido en su lugar por el paquete de magnetita. Solo es visible ahora porque Levi ha limpiado todo lo que está encima de ellos por primera vez en la historia de este lugar. De esa grieta sale pepita tras pepita. La grieta que debería haber estado vacía. La grieta que 3 años de visitas deberían haber limpiado hace mucho tiempo. El hallazgo más raro del viaje. A última hora de una inmersión por la tarde limpiando las últimas capas de un paquete de piedra de hierro de una canaleta profunda en el lecho de roca. Aparece algo en el sedimento que no es oro. El color está mal. Gris plateado donde el oro es amarillo y cálido. La textura debajo de los dedos no es correcta. La densidad es la adecuada para un metal, pero la señal visual es completamente diferente a cualquier otra cosa en el material que se está trabajando.
Osmeridio. Una aleación natural de osmio e iridio que aparece ocasionalmente en ciertos campos de oro de Tasmania como subproducto de los mismos procesos geológicos antiguos que crearon los depósitos de oro aquí. Mismas condiciones de formación. Lo que pensé haber visto cuando estaba abajo fue el osmeridio, que es todo el color plateado mezclado. El mismo evento fuente. Mineralogía y apariencia completamente diferentes. La mayoría de los trozos de osmeridio recuperados en el campo son del tamaño de un grano de azúcar. Diminuto. Pasa fácilmente en el procesamiento, fácilmente pasado por alto en el agua. Los buscadores de oro que saben que existe y lo buscan activamente, lo pasan por alto con regularidad. Esta pieza es un selector visible. Definición clara. Forma distinta. Imposible confundirlo con cualquier otra cosa una vez que se haya eliminado el sedimento circundante. Sale del mismo paquete de piedra de hierro que ha estado produciendo oro toda la tarde. El mismo evento geológico que formó el oro formó el osmeridio, y ambos han estado sentados juntos en esa grieta durante el mismo período de tiempo incognoscible. Encontrar uno de este tamaño en este lugar es el tipo de resultado que añade una dimensión completamente diferente a una sesión que ya es extraordinaria. El gris plateado del osmeridio junto al rico y cálido amarillo de las pepitas de oro en la sartén crea uno de esos momentos visuales que permanecen contigo. Dos materiales completamente diferentes formados por la misma geología, celebrado en la misma grieta de un lecho de roca en un desfiladero que casi nadie en el mundo ha visto jamás. El contraste entre ellos y la panorámica es algo que una fotografía puede aproximar pero nunca replicar por completo. Una tarde larga. Pasan las 5 en punto mientras Levi todavía está bajo el agua. Luego 6. El plan era terminar a las 5. Tiempo suficiente para clasificar los hallazgos del día en la superficie. Regrese al campamento antes de que oscurezca. Coma algo antes de que la temperatura del desfiladero baje por completo. El plan no sobrevive al contacto con lo que el lecho de roca sigue presentando. Siempre hay una grieta más. Siempre hay una sección del lecho de roca que merece contener la respiración más antes de que se tome la decisión de salir a la superficie por última vez. La piedra de hierro en la siguiente sección se ve exactamente igual a la piedra de hierro que acaba de producir 3 pepitas gruesas. Y alejarse de ese patrón requiere una disciplina que el impulso de la sesión hace imposible. Cada inmersión en el canal central a esta hora de la tarde sigue la misma secuencia. Aliento superficial. Gota. Trabajar el material. Sienta la base de roca a través de los dedos que ya no sienten frío y ahora están operando con la memoria muscular. Superficie. Deja caer el hallazgo en la sartén. Recupera lo suficiente para volver a bajar. La magnetita en este tramo del cauce del río es extraordinaria. Grueso. Denso. El tipo de concentración que significa que el oro que se deposita aquí no va a ninguna parte. Cuando un material tan pesado se acumula contra un lecho de roca tan fracturado, el efecto de concentración se agrava a lo largo de los años, hasta convertirse en algo que sigue rindiendo mucho más allá de cualquier expectativa razonable. La lluvia llega mientras él todavía está en el agua. Un auténtico aguacero vespertino de Tasmania que deja caer la luz ambiental en el desfiladero y eleva el sonido del río. Levi sale a la superficie, registra la lluvia y vuelve a sumergirse. La lluvia no cambia lo que está haciendo el lecho de roca. La pieza del árbol de Navidad sale al final de la sesión. Amplio, ramificado, profundamente cristalino. Una forma diferente a cualquier otra cosa en la sartén de cualquiera de los días del viaje. Formado por cristales de oro que crecen hacia afuera, desde una masa central, en un patrón que parece casi construido, en lugar de natural. No puedo superar la forma única de esta pieza. Es simplemente la forma más genial. Me tomó por sorpresa. No podía creer esa pequeña grieta que escondía. Inmediatamente lo llaman la pieza del árbol de Navidad. El nombre llega sin intención en el momento en que sale a la superficie. Levi lo coloca con cuidado en la parte superior de la sartén y regresa para realizar una inmersión más.
A las 7 la luz del desfiladero se ha ido. Levi sale del agua por última vez. Del segundo día han surgido 13 pepitas. La pieza del árbol de Navidad se encuentra flotando sobre todos ellos. Todo lo que entró en la espalda de Levi vuelve a salir. Compresor, mangueras, equipo de campamento, restos de comida, contenedores vacíos. Todo ello cargado y transportado. Más el oro que añade un peso específico y bienvenido al paquete. Una sartén llena de pepitas gruesas no pesa mucho en términos absolutos, pero cambia el equilibrio de la carga de una manera que se nota inmediatamente y vale la pena inmediatamente en cada paso del paquete. La diferencia entre bolsas de muestra vacías y llenas es el objetivo de estar aquí. Los tramos aguas abajo discurren por río. La corriente se encarga del trabajo a través de los estanques profundos, mientras Levi gestiona los obstáculos. Los atascos de troncos se cruzaron con cuidado y con el equipo apartado. Piscinas navegables nadando con equipo por encima de la línea de flotación. El agua fría, que era un obstáculo en el camino, ahora es solo un medio por el que avanzar. Los mismos desafíos físicos que protegieron este lugar al entrar son los mismos desafíos al salir. En un organismo que trabaja con lo que queda después de 3 días de intenso buceo, el desfiladero no hace concesiones. Recibe y libera a personas en los mismos términos, independientemente de lo que hayan encontrado en el fondo. Los tramos de matorral del terreno superior son los últimos. Los pendientes pronunciados, la densa vegetación, la navegación fuera de pista por un país que no tiene camino señalizado, porque los caminos señalizados no llegan hasta aquí. Todo ello al revés con el oro como motivo de cada paso, y la distancia conocida hasta la salida como lo único que calibra el ritmo. Lo logra. Equipo intacto. Oro seguro. El camino de entrada. De vuelta a casa. La colección completa de 2 días, colocada sobre una superficie limpia y bajo la luz adecuada. Pepitas cristalinas en toda la gama de tamaños. Manchas de hierro en algunas superficies. Formas únicas en cada pieza que solo se forman bajo condiciones geológicas específicas a lo largo del tiempo geológico. El osmeridium se encuentra en un color gris plateado entre el amarillo. Alejar la vista del oro cada vez que capta la luz desde un ángulo ligeramente diferente. Verlo todo junto por primera vez. 17 pepitas desde el primer día. 13 del segundo día. El osmeridium. El volumen total de material es algo que lleva un momento aceptar por completo. Las piezas pequeñas suben primero a la báscula. 1,2 gramos, 2,4, 1,17, 1,35, un sólido 3 gramos que se encontraba en una grieta detrás de una repisa y salió limpiamente con una sola respiración. 2,5. Los recolectores más pequeños que habrían sido toda la historia en la mayoría de los viajes de prospección tienen cada uno su propio momento en la báscula antes de ser apartados. El total de los especímenes más pequeños aumenta constantemente a lo largo de ambos días. Luego pasan a la báscula los grandes ejemplares del primer día. Las piezas que parecían monstruos de 20 gramos en el campo se sostenían contra la luz del desfiladero después de largas inmersiones en apnea. Examinado y reexaminado en la orilla del río y en el campamento. Primero en la báscula. 7,5 gramos. Segundo. 8,6 gramos. La pieza curvada exterior. El que casi no fue filmado. El que reescribió el acceso a todo este lugar. Está por debajo de la estimación de campo en más de la mitad. Las inclusiones de piedra de hierro dentro de cada pepita han distorsionado la evaluación visual durante todo el viaje. Las formas cristalinas son grandes y visualmente imponentes, pero la piedra de hierro adherida a cada pieza agrega volumen físico sin agregar contenido de oro. Cada estimación hecha en el campo está equivocada en la misma dirección. Visualmente impresionante, físicamente más ligeros de lo que parecen. Las piezas que parecían de 20 gramos tienen entre 7 y 9. El ojo no es una escala confiable en especímenes que contienen piedra de hierro.
Luego la pieza del árbol de Navidad sube a la balanza. 9,3 gramos. La pepita individual más pesada de todo el viaje. La pieza Levi casi no filmó porque el trozo visible en la grieta de la pared parecía demasiado pequeño para que valiera la pena grabarlo. Ni siquiera iba a filmar eso porque pensé que era una pequeña pepita. ¡Qué diablos! Día 2. Total. Poco menos de 43 gramos. Día 1. Total agregado a la escala. Las dos sesiones combinadas. 108 gramos. Simplemente absolutamente irreal. Se trata de unos $9.400 australianos procedentes de un tramo de río que ya había sido visitado 2 veces antes de este viaje, desde un lugar al que ningún minero histórico accedió jamás, desde una base sólida que según todas las expectativas razonables basadas en lo que habían producido las sesiones anteriores, debería haber estado funcionando en vacío. 100 gramos. Fuera del terreno que se suponía que debía hacerse. ¿Qué viene después? Este no fue el final. Después de este viaje, Levi regresa a este río. Varias veces durante la siguiente temporada. El regreso se sumerge en el mismo desfiladero sobre el mismo lecho de roca con el compresor y el ritmo de apnea y la misma voluntad de pasar 3 días en un terreno que mantiene alejada a la mayoría de la gente. El terreno sigue produciendo a un ritmo que hace que los números de este vídeo parezcan la declaración inicial. Cada sesión posterior se basa en lo que sucedió aquí. Cada regreso revela más de lo que ha estado guardando el desfiladero. Las imágenes de esas sesiones están filmadas y están llegando. Las grietas a las que Levi no llegó en este viaje. Se le acabó el tiempo para mover las secciones del lecho de roca aún bloqueadas por rocas. Las fallas que se extienden río arriba, más allá de lo que pueden cubrir 3 días de buceo. Todos siguen ahí, y los totales que siguen a este viaje son mayores que los que acabas de ver. Los veteranos nunca alcanzan este oro. El terreno que los mantuvo, fuera mantuvo el oro acumulándose intacto durante generaciones. Levi lo encontró. Sabe exactamente dónde está, y exactamente cómo se ve el lecho de roca debajo de los paquetes de piedra de hierro, que nunca han sido limpiados. Él va a regresar. Suscríbete y activa las notificaciones. El próximo capítulo de este río supera todo lo que acabas de ver y debes verlo cuando cae. 108 gramos de un desfiladero que el mundo olvidó. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que entienda el atractivo de la caza y suscríbete porque lo creas o no superaremos estos totales cuando regresemos. El próximo viaje ya está filmado. No te lo pierdas.